Bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Tal y como anunciábamos al inicio, contamos con la participación del punto de coincidencia para mí más interesante en lo que es el ejercicio de un político exitoso y el ejercicio de un abogado y juez más exitoso. Lo digo porque él es producto de la primera camada de esa alta corte supraconstitucional que es el Tribunal Constitucional y que a la vez ha tenido un nivel de desempeño extraordinario en los 12 años que duró como juez de este importante cuerpo jurídico dominicano. Él es abogado de profesión, pero sobre todo un dominicano que respeta las mayorías y el ejercicio democrático en el concierto de la vida legal en República Dominicana. Con nosotros el doctor Rafael Díaz Filpo. Hermano, bienvenido a su espacio. Querido y dilecto y caro amigo Khalil Michel, tengo el agrado de volverte a encontrar. Y viceversa. Gracias, man. Querido hermano, hemos querido invitarte porque a raíz ya de tu salida del Tribunal Constitucional, quisiéramos tener esta conversación especial contigo en el entendido de ver cómo un político profesional exitoso como tú y toda tu familia, tu hermano, tu hijo Joel, pues cómo Rafael Díaz Filpo hace el tránsito hacia el Tribunal Constitucional, su desempeño y funcionamiento de esta importante corte en República Dominicana. En tal sentido, ¿cómo hace Rafael Díaz Filpo este tránsito de la política a convertirse en juez del Tribunal Constitucional? Bueno, Khalil, es una excelente pregunta y me da la oportunidad para decirte que cuando llegué al Tribunal Constitucional, lo primero que yo dije, tengo que dedicarme a tiempo completo al Tribunal Constitucional. 12 años en el Tribunal Constitucional, fui un juez que nunca cogí vacaciones, a pesar de que las vacaciones está constitucionalizada por ley. Yo nunca cogí vacaciones. Fui un juez que hice un trabajo en el Tribunal Constitucional y tengo lo que se llama cero mora judicial. Nunca se me quedó un expediente. Fui un juez que trabajé en mi calidad de juez, en mi calidad de primer sustituto del presidente del tribunal, ocupé la posición de presidente del tribunal varias veces. Y yo hice lo que tenía que hacer. Por ejemplo, el primer año de labor jurisdiccional, el Tribunal Constitucional publicó 104 sentencias. Si tú comparas ese primer año de labor del tribunal y lo comparas con el primer año del Tribunal Constitucional de España, el Tribunal Constitucional de España publicó solo 5 sentencias. Wow. Nosotros publicamos 104 sentencias. De esas 104 sentencias, haciendo una simple regla de 3, tú dices, si 104 es a 100 y tu despacho hizo 55 sentencias, 55 es a X, ¿qué por ciento representa eso? 8 tanto, 9 tanto. Entonces se estableció que la media de un juez, de los 13 jueces, era 7.69 que debía tener el juez. ¿Qué yo hice? De esos 12 años, 10 años, yo superé al doble, al triple y más allá. Wow. La media. Solo 2 años no la superé. En el 2017 y en el 2018. Estuve por debajo de la media, casi en la media, por debajo. Pero, ¿qué ocurrió? Que en el 2017 me dio un derrame cerebral. Lo recuerdo. Y gracias a Dios lo superaste excelente. Gracias a Dios lo superé. Sí. Y en el 2018 estaba todavía superando el derrame. Pero después, 10 años consecutivos. Yo puedo decir, y lo sabe todo el mundo, que soy uno de los jueces que más sentencia aportó al Tribunal Constitucional. Yo publiqué en la parte literal, digamos, se publicaron 5 obras mías. La primera fue la reserva de ley en Iberoamérica, que fue mi tesis para graduarme de magíster en la Universidad Castilla-La Mancha. La Mancha, España. Esa universidad, ese libro, tiene como resultado que yo le pedí su opinión a todos los decanos de derecho de las universidades del país. Todos. La UNFU, la UAS,
la PUCA, UNIBE, todas las universidades. No dejé una universidad, hasta la Universidad de mi pueblo de Azo. No dejé una. Y todos dieron una opinión favorable. Le pedí su opinión a Milton Ray Guevara, que es un especialista en la materia, a Eduardo Jorge Prato, amigo, que es otro especialista en la materia. A cada uno de los especialistas en la materia le pedí su opinión. Y todos dieron una opinión favorable y está consignada en el libro. Pero ese libro, además, tiene la opinión de dos expresidentes del Tribunal Constitucional de España. De dos expresidentes. Y tiene también la opinión de un expresidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, que habla maravilla de mi libro. Excelente. Estamos conversando con Rafael Díaz Filpo, quien es juez saliente del Tribunal Constitucional. Es interesante ver cómo ustedes, y sobre todo con ese nivel tan prolífico tuyo como juez, construyeron este esquema, pero estamos hablando de un Tribunal Constitucional hace 12 años que no tenía ningún nivel de referente en República Dominicana. ¿Cuál, a tu modo de ver, fue el reto más importante del Tribunal Constitucional en ese momento de inicio? Bueno, cuando nosotros llegamos al Tribunal Constitucional, que fue creado gracias al presidente Leonel Fernández, nosotros llegamos al Tribunal Constitucional con dos elementos importantes. Uno era la Constitución de la República y otro era la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Nuestra primera reunión, recuerdo como ahora, la hicimos en un restaurante de la capital. En un restaurante de la capital. Esto es historia, ¿eh? Ahí almorzamos, hicimos nuestra primera reunión, ahí tuvimos los 13 jueces. Ahí se tomó la primera decisión trascendental. ¿Cuál fue esa? Designar la Secretaría del Tribunal Constitucional, que recayó en la persona de la magistrada Katia Miguelina Jiménez, una verdadera jueza. Así es. Recayó en mano de ella. Con eso solo, ahí inició el Tribunal Constitucional. Nosotros no teníamos local. Yo lo recuerdo. No teníamos local. Nosotros hicimos un periplo por toda la capital buscando un local. Y la Pucamaima nos prestó un localcito pequeño donde empezamos a funcionar. Luego, la Suprema Corte de Justicia nos prestó un despacho donde funcionaba. Luego, UNIBE nos prestó otro despacho. Ahí duramos un poco más de tiempo. Y finalmente, llegamos al Instituto de Televisación de Precios, INESPRE. Y allí compartíamos nuestras labores con la venta de pollo, con la venta de carne de cerdo, por Dios, con la venta de tripita, y había un ratoncito que le llamaba, tenía un sobrenombre, que se movía de manera permanente y todo ese tipo de cosas. Y ahí duramos tiempo. Hablamos con el presidente Danilo Medina de la época para la construcción del local. Nos ofreció construir el local, empezaron a construir el local, no lo terminaron. Luego llegó el presidente Luis Abinader, ofreció construir el local, no lo terminaron. Un día le digo yo al presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, Milton, no sueñe, ese local no va a estar ahora. Sí, eso va a estar para el año que viene. Milton, no sueñe, no va a estar ahora. Qué cosa tan interesante. El local solamente tiene al día de hoy el inicio, porque están trabajando en la parte del parqueo. Sin embargo, Rafael Díaz Filpo, juez saliente del Tribunal Constitucional, así como lo importante de las ciudades son no sus parques ni sus calles, sino su gente, claro, lo importante de un tribunal, en este caso el Constitucional, es la materia y calidad humana que lo compone. Sí. Recientemente el Consejo Nacional de la Magistratura ha hecho un nivel de escarceo, ha validado y ha bailoteado aspirantes para el Tribunal Constitucional para suplir las vacancias que por ley pues se imponen. En ese caso ha habido discusiones que dicen que se ha judicializado el tema del Tribunal Constitucional y otros que se ha politizado el Tribunal Constitucional en una sola dirección. ¿Qué valoración tiene Rafael Díaz Filpo como juez saliente de la selección y composición del nuevo Tribunal Constitucional? Bueno, lo primero que hay que decir, en honor a la verdad, es que el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura actuó en función de lo que establece la Constitución de la República. Porque la Constitución de la República y la ley establece reglas. Dice, tiene que tener 12 años de experiencia, tiene que haber hecho esto. Y ellos, los 5 que eligieron, reúnen las condiciones desde el punto de vista
de la jurisprudencia y del punto de vista de la ley y de la Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que decir de la nueva composición del Tribunal Constitucional, que ha sido una composición muy bien. Lo que hay que esperar a los frutos de ello. Yo pienso que la experiencia de ellos, los currículos que tienen cada uno de ellos, lo van a llevar a hacer una labor importante en el Tribunal Constitucional de la República. Yo estoy esperanzado en que ellos van a continuar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nosotros dejamos. Yo espero que ellos lo superen, que nos superen en eso. Y pueden superarlo. Es un tema de expectativa y lo comparto. Claro. Sin embargo, hay en este tribunal, que es la última instancia, pues hay expedientes y casos que son muy difíciles y reclaman de un nivel de experiencia y compromiso bastante determinado. Por ejemplo, en tu caso, si cabe la pregunta y si se puede contestar, ¿cuál pudiera haber sido el caso más difícil que te haya tocado abordar y sobre todo con un nivel tan amplio de sentencias y de trabajo jurídico? Bueno, son varios, no es uno en particular. Ahí está el problema de la sentencia 168 del 13. Por ejemplo. La que ha creado la base de la nacionalidad en la República Dominicana, la que le ordenó al gobierno dominicano organizar a través del registro civil todo este tipo de cuestiones. Que la gente, déjame decirte, esas sentencias 168 del 13 es la más comentada en la República Dominicana y fuera del país, pero es la menos leída. Hay gente que no la ha leído y la comenta sin leerla. ¿Por qué esa sentencia? ¿Qué fue lo que hizo? Esa sentencia lo que hizo fue que protegió el derecho que tenía la recurrente al Tribunal Constitucional. Fue lo que hizo la que protegió. ¿Por qué? Porque esa sentencia ordenó a la Junta Central Electoral que le entregaran su cédula y que si entendía que había alguna violación, que la sometieran a los organismos del Estado Dominicano. Claro. Eso fue lo que hizo. O sea, esa es la sentencia más comentada que tiene el Tribunal Constitucional, que tiene el país, pero es la menos leída. O sea, esa fue una sentencia importante. Pero hay otras sentencias que son tan importantes como esa. Por ejemplo. Ahí está la de Cayo Levantado. Una familia sometió al Tribunal Constitucional una instancia reclamando que Cayo Levantado era de su familia y que le corresponde a ellos. Y nosotros valoramos y analizamos y dijimos, pero ¿cómo es posible que este pulmón del pueblo dominicano, donde mis hijos, tus hijos, los hijos de Asua, de Barahona, de Santiago, de la capital, de donde sea, puedan ir a bañarse a esa playa? ¿Cómo es posible? Y nosotros dijimos, no, y decidimos, esto es patrimonio de la República Dominicana. Y la declaramos así. Extraordinario. Sí. Pero ahí está el tema de... Hay muchos temas. Ahí están los proyectos que tienen que ver con el tema de los derechos de las mujeres. Yo debo preguntarle esto, querido hermano. Tú sabes, por ejemplo, sí, tú sabes, por ejemplo, una dominicana vivía maritalmente con un militar X, policía, guardia, lo que fuera. Y los hijos de ese militar X no tenían derecho, si se moría el militar, a nada de lo que poseía ese militar, porque no eran casados, porque hay una ley que establecía que no era casado. Y eso, el tribunal dijo, no, eso no es posible, y el tribunal resolutó en función de darle la categoría jurisprudencial con relación a ese tipo de cosas, de derechos de la mujer adquirido. Pero aún más, el tema de las elecciones, que ustedes los políticos, porque tú eres político, que ustedes los políticos sometieron para reducir la cuota de la mujer. ¿Y qué hicimos nosotros en el tribunal? Dijimos, no, eso hay que protegerlo y ampliarlo. Y lo ampliamos. Rafael Díaz Filpo, juez saliente del Tribunal Constitucional. Debo hacerte esta pregunta porque los que entendemos un poco del marco jurídico, en mi caso que no me llamo abogado, sino licenciado en Derecho porque no lo ejerzo, pues comprendemos la importancia del Tribunal Constitucional. Pero ese dominicano que está en el colmado, el que está en la paletera, el que está en el motoconcho, en el carro público que nos escucha, se preguntará, bueno, pero ¿y eso no es más burocracia? ¿Para qué sirve un Tribunal Constitucional? ¿Qué diría usted? O para proteger la Constitución,
para poder los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en el país. El Tribunal Constitucional es el alma y corazón de la República Dominicana. Es donde te protegen tus derechos, es donde te protegen tus propiedades, es donde te protegen tu tránsito. El Tribunal Constitucional es lo máximo que puede haber en cualquier país, y en este país es lo máximo. Sin el embargo, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, de acuerdo a los cónclaves internacionales, han pedido imitar al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, porque es el único tribunal que para tomar una decisión se necesita de más de la 2/3 parte, porque son 13 jueces. Así y es. Para una sentencia se necesitan 9, que más de la 2/3 parte. Entonces, es el único tribunal. El tribunal de Tokio ha tomado una decisión, ha dicho que hay que imitar al Tribunal Constitucional Dominicano y otros tribunales del área. Entonces, nosotros debemos vivir orgullosos de eso. Una vez había en el tribunal una posición en el cual yo me opuse, y varios más, como Milton, que lo que querían declarar el tribunal por sala. O sea, tú que eres abogado sabes que si lo declaran por sala, 4 jueces en una sala deciden. Y nosotros decimos, no, vamos a mantener la jurisprudencia del tribunal. ¿Por qué? Porque como son 9 votos cuando llega un proyecto, y ese proyecto tiene, digamos, 7 votos, 8 votos, y tú quieres pasar tu proyecto, porque cada juez quiere pasar su proyecto, entonces tú tienes que negociar en el sentido amplio de la palabra. El buen derecho. En el buen derecho, negociar con el colega del lado, con la colega de al lado, y decirle, no, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que hay aquí? Y le dice, mira, yo quiero que tú le cambies en el punto porque eso no corresponde. Porque eso no corresponde. Yo creo esto es violatorio. Esto es violatorio, esto es mucho mejor tal cosa. Sí. Y eso te lleva al consenso. Así es. Y eso es una prenda que yo creo que hay que mantenerla. Eso sobre la supermayoría. Antes de preguntarte con el tema del procedimiento interno, Rafael Díaz Filpo, hay un tema que me preocupa como ciudadano y como dominicano, y es que hay una serie de sentencias que ha evacuado el Tribunal Constitucional en donde los órganos y elementos del Estado no las acatan. 108 sentencias. Sí. Entonces, yo me pregunto, primero, ¿qué impacto y qué consecuencia tiene esto? Y segundo, si es que es un desconocimiento al propio rol y autoridad del Tribunal Constitucional. Bueno, el artículo 184 de la Constitución establece que las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional son vinculantes para los poderes del Estado y para el público en sentido general. Establece, son vinculantes. ¿Qué ocurre? Eran 700 y pico de sentencias. La mayoría de esas sentencias, en conversaciones con diferentes estamentos de la sociedad dominicana, como el caso de las Fuerzas Armadas, han ido cumpliendo. Hay 108 sentencias que no se han cumplido. Pero una sola sentencia que no se cumpla es una violación a la Constitución de la República. Una sola que no se cumpla. Todas las sentencias deben ser cumplidas. Ahora, eso me da la oportunidad para decirte que yo hice una presentación recientemente en Costa Rica sobre el tema del no cumplimiento de las sentencias en América Latina, y observé, en mi conferencia decía que Costa Rica estaba libre de eso, porque tenía una penalización establecida, que es lo que nos falta a nosotros. Una penalización que, primero, el que no cumpla con una sentencia pierde el cargo. Una penalización que tiene que ver con los emolumentos que tú recibes, y una penalización que finalmente te puede llegar a la cárcel a cumplir una condena. Es decir, pérdida del cargo, pérdida del sueldo y pérdida de la libertad. Exactamente. Eso en Costa Rica. ¿Y cómo pudiéramos hacer esto así? Hay que hacer una ley para eso. Una ley orgánica. Una ley orgánica. El Congreso tiene que legislar sobre eso. Déjame decirte que nosotros empezamos durante un tiempo, no ha dado resultado, con un amigo tuyo de antaño, senador de la República, que fue Félix Bautista. Claro, mi hermano. Una conversación amplia sobre la posibilidad de someter un proyecto en el Senado para resolver ese tema. Yo exhorto al Senado y a los diputados que pudieran trabajar en esa. Esa es la única parte que yo entiendo
negra del Tribunal Constitucional, que no tiene un estamento que obligue a aquellos que quieren burlarse del Tribunal Constitucional y del país en sentido general para que pueda haber una penalización clara en ese sentido. Estamos conversando con el doctor Rafael Díaz Filpo, quien es juez saliente del Tribunal Constitucional. Hay otro aspecto importante aquí, mi querido magistrado, y es el hecho de la competencia del tribunal. Y quiero abrevar en su fuente sabia como ex juez del TC y como abogado para que arroje luz sobre una situación que está afectando al cuerpo jurídico en República Dominicana, y me explico. En el día de ayer, el doctor Trajano Vidal Potentini explicaba en esa misma silla donde usted está sentado que la acción incoada por uno de los candidatos a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana, en donde tiene a bien una evacuación de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo primero y después se van al Tribunal Superior Electoral en una acción de amparo contra la juramentación a presidente de Trajano Vidal Potentini. Esa parte que se sintió accionada, que es pues perseguida, dice que el Tribunal Superior Electoral no tiene competencia para legislar sobre aspectos gremiales, como lo establece su ley orgánica y su reglamento de aplicación, incluso la propia Constitución. La pregunta sería, ¿está facultado el Tribunal Superior Electoral para conocer diferencias electorales de asuntos de gremios? Yo sé que tú haces la pregunta en tu calidad de conductor de este programa, pero tú eres tan abogado como yo. Yo te voy a remitir a que tú observes. El Tribunal Superior Electoral no tiene competencia para dirimir asuntos electorales de un gremio de profesionales como es el Colegio de Abogados, porque el artículo 214 de la Constitución establece que el Tribunal Superior Electoral es competente para juzgar y decidir con carácter definitivo los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, entre otros. El Tribunal Constitucional decidió a través de un precedente establecido ya que no puede el Tribunal Superior Electoral autodeterminar la competencia en un caso u otro, porque la competencia no viene dada por una resolución, la competencia viene dada por la ley y por la Constitución. O sea, un juez no puede decir, vamos a hacer una resolución para ser competente para conocer a Khalil Michel. No puede hacerlo. Pero más aún, lo que acaba de hacer el Tribunal Superior Electoral indica que la Junta de Vecinos de tu barrio puede ir al Tribunal Superior Electoral a discutir si ganó la plancha A o la plancha B, que la Junta de Vecinos de mi campo, donde yo nací, el barrio arriba de Asua, puede ir al Tribunal Superior Electoral. Cometieron un grave error. Reconozco que hay jueces muy buenos, con mucha experiencia, que son importantes. Esos dos votos disidentes de esas dos distinguidas damas, a mi modo de ver, real y efectivamente, dicen lo que había que hacer. Pero espérese, mi querido doctor Rafael Díaz Filpo, juez saliente del Tribunal Constitucional. Sí. Pero es que hay elementos básicos de inicio en el marco del ejercicio jurisdiccional, como es el control difuso y el tema de la revisión de la competencia. Lo primero que tiene que hacer un tribunal es verificar que cumple con la Constitución y si es competente o no. Claro. Y establece el mismo marco normativo, que para eso está el juez ordinario. Entonces, ¿cómo, si usted lo sabe y lo ha dicho el Tribunal Constitucional? Y también lo ha dicho el Tribunal Superior Electoral. Encima el propio Tribunal Superior. Claro. Entonces, ¿cómo el Tribunal Superior Electoral se aventura en una franca violación como esta? Explíquemelo usted. Realmente yo no sé qué ha pasado ahí, porque ahí hay jueces
que son muy calificados, como es el caso de las dos distinguidas damas. Ahí está la ex esposa de tu amigo Henry Mejía, que es una jueza con mucha formación, y la otra señora es una jueza con mucha formación. Y hay, bueno, yo realmente no sé qué pasó ahí, si fue que se confundieron, pero si confundieron están a tiempo, pueden revisar esa decisión que han tomado. Pero hay un precedente también del Tribunal Constitucional, que es la 508 del 21, que establece que el Tribunal Superior Electoral no se puede autoproclamar en la competencia, lo dice el tribunal, y que además eso está consignado en la Constitución de la República. Hay otro caso que quisiera obtener su evaluación somera en perspectiva, ¿no? Que es uno que ha sido muy sonado, y es el hecho del caso aeropuerto, del caso Aerodón, con Punta Cana, Bávaro, que se ha visto en este enfrentamiento y que ya llegó a casación, y la sentencia fue evacuada por la Suprema Corte de Justicia, y el presidente Abinader ya dio un decreto anulando el del presidente Danilo Medina, en donde daba la permisología y aquiescencia para la construcción del aeropuerto de Bávaro. Hay quienes dicen que el presidente se anticipó porque todavía queda el recurso del Tribunal Constitucional y que si no debió hacerlo. ¿Qué opinión tiene Rafael Díaz Filpo al respecto? Yo creo que el presidente actuó de manera correcta en ese caso, porque obviamente que hay una violación. Independientemente de que el presidente Danilo Medina había emitido un decreto con relación a esa situación, yo creo que hay una violación a eso. Yo creo que el presidente Luis Abinader actuó de manera correcta con relación a eso, porque hay un problema de distancia entre el aeropuerto de Punta Cana y el aeropuerto de Bávaro, que eso viola la Constitución de la República. Cerrando este interesante conversatorio, Rafael Díaz Filpo, ¿qué va a hacer el doctor Díaz Filpo ahora que salió del Tribunal Constitucional? ¿Va a la práctica? ¿Va a la política? ¿Qué podemos esperar de usted, querido hermano? Bueno, una experiencia de 12 años es una experiencia que es sumamente importante. Yo creo que debo ponerla a disposición de los dominicanos y de las dominicanas. Yo voy a abrir mi oficina de abogado y voy a ofrecer consultoría a los entes que así le interese. La consultoría puede ser que le dé su opinión sobre cualquier caso, y yo se la escribo y se la mando, o lo discuto con ellos, o puede ser que le lleve un caso importante, no hay ningún tipo de problema. En este minuto, un cuerpo de abogados, que son 7 en total, de diferentes áreas, para dedicarme a ese tipo de trabajo. Excelente. En este minuto final, a toda República Dominicana que ven usted... Está abierta la puerta para ti también. Gracias. Aunque tú no quieres ejercer, tú puedes ejercer. Y lo asumo como un privilegio. Tú tienes los talentos necesarios para eso. Y con un buen y excelente maestro como usted, yo creo que puedo llegar bastante lejos ahí. Sobrepasa. Pero a esa República Dominicana que lo ve y lo escucha a través de la Z101, que venga usted, querido hermano, lo que es el ideal de un juez, así como Milton Rey Guevara también, del Tribunal Constitucional y de cualquier marco de las Cortes en República Dominicana, ese mensaje de la importancia de conocer, defender y accionar en el marco de nuestra Carta Magna Constitución de los Dominicanos. Bueno, en primer lugar yo quiero decirte, Khalil, es importante decirte que durante mi estadía por el Tribunal Constitucional, yo produje 5 libros. El primero fue la Reserva de Ley Iberoamérica, que ya te hablé de ella. El segundo de esos libros fue Política Constitucional, Constitución Política. El tercero de esos libros fue Los Tratados Internacionales, a la luz de la Constitución del año 2010. Se produjo un audiolibro que te lo voy a regalar. Ay, gracias. El tribunal solo tiene 2 audiolibros. Un audiolibro de la Constitución de la República, escrito por el magistrado Milton Rey Guevara, y un audiolibro sobre constitución política, política constitucional. Ahí tiene, ese libro tiene 22 temas importantes. Uno de ellos es el concordato. Wow. El concordato. Entonces yo analizo el concordato a la luz de la Constitución del 10, si es constitucional o no es constitucional. Yo narro todo tú lo puedes ver ahí. Ahí está también el tema de los derechos
de lo privado de libertad, que tanto, yo acabo de venir de España, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que me invitó a dar una conferencia sobre ese tema, está también ahí. Hay un tema, cosa. Viene el tercer libro, que es el que tiene que ver con los tratados internacionales. Ese libro recoge toda la sentencia que aprobó el Tribunal Constitucional sobre los tratados internacionales, y las que rechazó y las que devolvió, porque por ejemplo ahí hay un tratado internacional con Colombia que fue rechazado por el Tribunal Constitucional porque nosotros entendimos que violaba el tema del espacio aéreo y fue devuelto. Luego ellos lo corrigieron, se arreglaron con las autoridades dominicanas, volvió al tribunal y nosotros se lo aprobamos, porque entonces se adaptaba a la Constitución. Ese es un buen ejemplo. Excelente. Pero hay otro. Ahí está, por ejemplo, hay un tratado ahí que está en el tribunal que tiene que ver con el problema del mar y ese tipo de cosas, y del vaina de archipelago y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, esa fue mi obra en el Tribunal Constitucional. Yo produje esos 5 libros en el Tribunal Constitucional. Y te estoy diciendo que el audiolibro que recoge cada uno de los que te he dicho, los temas que te he dicho, hay 2 audiolibros solo en el tribunal sobre la Constitución, que fue producido por Milton Ray Guevara, y el audiolibro. Doctor Rafael Díaz Filpo, decía el apóstol de la Gibraltar cubana José Martí: un hijo, un árbol y un libro. El regalo que le dio Nicolás Maquiavelo a Lorenzo de Medici cuando el Magnífico iba a juramentarse y recibirse en el poder fue justamente un libro, el del Príncipe, en donde él daba su experiencia y consejos para el mandatario. Esto que ha sido muy leído por todos, por muchos dominicanos y por muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros. Este compendio pues recoge esta experiencia sin precio y con un infinito valor para República Dominicana, que yo le prometo que lo voy a leer y exhorto a toda República Dominicana que tenga acceso a esto. Una cosa, escúchame que te interrumpa. ¿Cómo no? Ese libro recoge además las veces que yo fui presidente del Tribunal Constitucional. Las veces, que fueron varias, por la ausencia de Milton, claro, porque él tenía algunos compromisos internacionales. Ese libro recoge y dice las veces que yo participé en los plenos administrativos. Dice que nunca falté a un pleno administrativo. Ese libro recoge que de las 7,000 y pico de sentencias publicadas por el Tribunal Constitucional, la cantidad de sentencias que son de mi despacho, que supera el 11%. Extraordinario. Ese libro recoge que yo soy uno de los jueces que nunca falté a una sesión, que nunca cogí un permiso. Bueno, yo quiero decir que solamente Milton y yo nunca usamos el tema de las vacaciones, nunca lo usamos, aunque la ley sí no lo autoriza. Solamente lo que me queda es felicitarle por este desempeño y que siga siendo ejemplo para las nuevas generaciones y que siga aportando a República Dominicana, porque falta mucho, Rafael Díaz Filpo, que dar. Hermano querido, gracias por haber participado. Yo pensé que nos faltaba un poco más aquí. Es la primera, pero no la última. Okay. Hemos conversado con nuestro querido amigo y hermano, el juez saliente del Tribunal Constitucional, doctor Rafael Díaz Filpo. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.